tenemos varios pilares, varios pilares. Primero, ser una empresa. Bueno, somos una empresa líder, entonces para ser líder, digamos, tienes que sobresalir por lo menos en algo, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, por un lado, tenemos la calidad del producto. Y la calidad, ¿cómo se logra? Primero utilizando buenos materiales, entonces tienes que aprender a utilizar. Entonces estamos certificados con ISO, entonces tratamos de comprarle todos los materiales a empresarios que nos venden materiales certificados con ISO. O sea, productos que yo pueda mostrar su trazabilidad. O sea, vamos a decir, compro acero inoxidable. Cada plancha de acero inoxidable viene con un número que es el lote de fabricación, y también el nombre de la empresa. Entonces yo pido que me den el certificado de ese lote, el análisis de ese lote. Acá la empresa minera pide eso, así que todos los proveedores de acero inoxidable tienen ese certificado. Entonces, si a mí, vamos a decir, el Ministerio de Salud o de Salud, que son mis clientes, me piden una certificación de ese acero inoxidable, acá está, le saco la fotocopia a eso, digamos, cada vez que compro pido mi certificado, ¿ya? Entonces, y con eso ellos tienen la seguridad de que tienen un acero que es la calidad que dice tener, ¿ya? O sea, yo no invento la calidad del producto, sino que le doy. Luego, también el sistema de trabajo, o sea, digamos, no solamente basta tener buenos materiales, sino que además el procedimiento de cómo tratas a tu material. Entonces, por ejemplo, compramos el acero, por ejemplo, y viene con una película de revestimiento. Y esta película de revestimiento se retira recién cuando el cliente lo recibe, ¿ya? Entonces, con eso aseguras de que no haya rayaduras ni cosas por el estilo, ¿ya? Los procesos, también los procesos que haces tienen que estar, digamos, certificados. O sea, tenemos todo un sistema de seguridad, tenemos todo el tema ambiental, o sea, cumplir con estándares ambientales, ¿ya? O sea, por ejemplo, el agua, este es un tema que lo voy a desarrollar bien en una de las preguntas largas que tiene, ¿ya? Pero cumplir en Lurín es un distrito que tiene un estrés hídrico terrible, que no tiene desagüe, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el agua? La reciclamos, ¿ya? La reciclamos. Y el agua, porque siempre te queda un agua que es mala, ¿ya? O sea, por más que tú recicles, digamos, hay una parte que se va a concentrar. Por ejemplo, si tienes un problema de sal, va a haber una parte que va a estar concentrada de sal. Esa es la que usamos en servicio higiénico, ¿ya? Entonces, el aprovechamiento del agua, el tener, por ejemplo, la electricidad. O sea, no puede ser un gastador de electricidad, porque eso va contra el tema medioambiental, entonces tienes que tener control, de todo, tableros por todas partes, de tal manera que no tenga líneas recargadas, no tenga electricidad que se pierde y todo ese tipo de cosas. Y así es todo es terrible. Entonces, y luego cumplir, digamos, no solamente la parte de cumplimiento, digamos, de pagar tus indemnizaciones, de pagar las vacaciones, de pagar utilidades y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Sino que, digamos, de capacitar a tu gente, ya tener un sistema, digamos, en que tu gente no use el uniforme, sino que se ponga el uniforme, ¿ya? Que la gente, digamos, se sienta, digamos, parte de la empresa, donde tú vas capacitando y vas promoviendo gente que va mejorando en su rendimiento. Entonces hoy día tenemos pues, todos estos controles electrónicos, los iPads, te tomas la información directa, metes a la computadora y sacas toda la información es en tiempo real. Hay
digamos, dos etapas, ¿ya? Dos etapas. Yo regreso en Estados Unidos el año 77, 1977, y entonces formo esta nueva empresa que se llama Metalmatic, y entonces empiezo a fabricar diferentes productos, pero en un momento determinado digo, esto, digamos, no nos va a llevar a ningún sitio, digamos, el conseguir trabajo que haces porque tienes que pagar una planilla. O sea, ahí tú contratas gente y tienes que cumplir con tu gente. Eso es lo básico en una empresa, ¿ya? O sea, no son tus esclavos, son tus trabajadores y son tu gente, que todos son de confianza, hasta el portero, hasta el maestro general, todos son tu gente de confianza, ¿ya? Entonces empezamos a trabajar y lo primero era poder cumplir. Entonces, ¿qué cosas hacíamos al principio? Entonces fabricábamos, pero no teníamos mucho cliente. O sea, tú no abres la puerta de tu negocio y no te llenas de clientes en ese mismo día. Tienes que empezar a generar una cartera de clientes. Entonces, pero tenía amigos, tenía un amigo, por ejemplo, que trabajaba en Corpac. Entonces me dice, mira, Julian, no podemos comprar porque no tenemos presupuesto, pero sí tenemos un almacén lleno de escritorios malogrados, ¿ya? ¿Los puedes arreglar? Sí. Y eso te puedo pagar semanalmente. Mejor todavía, ¿ya? Porque entonces arreglábamos, ¿ya? Y el día viernes cobraba en ventanilla, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, me pasaba con Paramonga, ¿ya? Con Química del Pacífico, con una serie de empresas que tenían, digamos, este problema, digamos, de renovación de productos o que no querían. Acá se cuida pues mucho las cosas, o sea, no es como en Estados Unidos que se descarta, ¿ya? Entonces hicimos mucho de eso y nos aliviaba, digamos, el poder pagar la planilla. Entonces, y seguimos haciendo nuestros mobiliarios hospitalarios, que comenzamos a hacer productos también. O sea, hoy día nosotros fabricamos 386 productos diferentes y amoblamos un hospital completamente, ¿ya? O sea, lo que somos hoy día somos un one-stop shop. Empezamos a avanzar hasta que llegó un momento determinado en que ya no necesitábamos reparar. Ya el negocio, teníamos nuestras diferentes clientes, clínicas. Reparar muebles. Lo que hacíamos con Química Pacífico, con Corpac, etc. ¿Ya? Entonces ya lo dejamos ese rubro, ¿ya? Porque teníamos, digamos, para fabricar que era mejor negocio. O sea, digamos, tú fabricas desde el comienzo, digamos, la reparación, a veces tienes muchos problemas, cosas que, por ejemplo, no podías solucionar, etc. Entonces empezamos a hacer todo el tema de fabricar, ¿ya? Y empezamos a crecer, a tener cada vez más clientela, entramos a hacer las ventas al Estado, ¿ya? Y entonces eso te permite ir creciendo con el seguro social, con las Fuerzas Armadas y todo eso. Y pasamos esta parte del gobierno, el gobierno militar, que está el señor Morales Bermúdez, el general Morales Bermúdez estaba de presidente en el 77, y entramos al segundo gobierno de Belaúnde, ¿ya? Y el comienzo del terrorismo, ¿ya? Entonces también ahí empezamos a ver cómo se achicaba el Perú, ¿ya? Y entonces ya el Perú no era tan extenso como pensábamos, porque había ciertas zonas que las llamaban liberadas y que no se podía hacer nada ahí, ¿ya? Y bueno, avanzamos y entonces tuvimos a Alan García, y con Alan García nos fue muy bien. Con lo que no nos fue bien es con la inflación, ¿ya? Pero teníamos una suerte, digamos, de que en un momento determinado nos avivamos y pedíamos el pago adelantado. Y nos pagaban adelantado, entonces teníamos el banco
le pedíamos una carta de fianza y hacíamos un gran depósito en el banco y que nos iban dando la plata a cuentagotas para que pudiéramos fabricar, cumplir, entregar y liberar la carta de fianza, ¿ya? Entonces eso se comenzó a trabajar muy bien durante todo el gobierno de Alan García y vendimos mucho, ¿ya? No se ganaba mucho, pero teníamos trabajo todo el tiempo y dábamos vuelta, qué sé yo. Cambia el gobierno y viene Fujimori, ¿ya? Te estoy dando para que veas tú, sí, digamos, bien progresivamente. En el gobierno de Fujimori entra pues a corregir la economía del Perú. No se compran muebles, ¿ya? Hasta el año 95 no se compraron muebles. Y se compran muebles porque se consigue un préstamo del BID, una cosa así, para hacer un programa de reequipamiento de hospitales, ¿ya? Entonces se compraba para regiones. Ahí comenzamos y éramos en realidad 4 empresas las que competíamos, de las cuales hoy día quedamos solamente 2.